Bienvenidos a los debates 2022 de iCanal.com. Hoy hablaremos de detección y respuestas en entornos híbridos de EDR a Cloud. Y para eso nos acompaña Karpesky, Luis Suárez, de Sales Manager Iberia. VMware, Enrique Valverde, Security Senior Solution Engineer. CrowdStrike, Álvaro García, Senior Sales Engineer. WatchGuard, Miguel Carrero, VP Security Service Providers Strategies Account. Y como invitado especial y quien moderará esta mesa redonda, Ricardo Hernández, Country Manager en Iberia por Vectra AI. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Tenemos algunos de los principales fabricantes del sector. Vamos a tratar sobre detección y respuesta en entornos híbridos de EDR a Cloud, ¿vale? Vamos a intentar que sea interactivo. Yo os lanzo la primera pregunta directamente. ¿Cuál pensáis que es, cuáles son los principales pilares en un esquema de detección y respuesta? ¿Qué deberían tener las empresas? ¿Alguien se anima? Pues evidentemente visibilidad sobre los diferentes entornos. Si bien estamos familiarizados con visibilidad dentro de entornos on-premise, ¿no? Lo que viene siendo los entornos más tradicionales de hierro, el reto ya viene cuando salimos a nubes públicas, entornos con nubes públicas. Ahí perdemos, por un lado, el enfoque que tenemos a la hora de identificar los vectores de ataque, por un lado, y sobre todo la capacidad de gestionar diferentes tipos de nubes, ya que las compañías a día de hoy no solo dependen de su propio entorno on-prem o una única nube pública, sino también diversos proveedores que son los que proporcionan estos entornos. Entonces, la visibilidad sobre todos nuestros activos en estos tipos de entornos es clave y es fundamental para poder, en primer lugar, tener una base sobre la que trabajar. Yo diría que sobre esa visibilidad también es el elemento de la telemetría, que te permite esa visibilidad. Telemetría que tiene que ser un poco diseñada no únicamente para el funcionamiento de las tecnologías, sino también para realmente poder hacer esa investigación más o menos profunda, poder hacer ese triage y llegar a la detección. Muchas veces se creía que la generación de una alerta es una detección. Nosotros no pensamos que es así. La generación de una alerta es un síntoma. Hay que correlar muchos de ellos, ponerlos juntos para llegar realmente a la determinación de qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que a esa visibilidad, a esa telemetría, luego tienes que tener herramientas que te permitan explotar los datos, manejar analíticas, capacidad del analista de pivotar en la información, hacer las búsquedas correspondientes para llegar a esa determinación. Es también muy interesante ver la evolución en la industria, que generalmente eso ha sido normalmente monodimensional. Tenemos muchos del mundo del endpoint, o del mundo de red, o del mundo de identidad, y cada vez más eso se mezcla. Se mezclan en esa evolución hacia el XDR, Extended Detection and Response, donde realmente mezclas las distintas dimensiones de seguridad para tener una detección de mayor fidelidad y luego también en la parte de respuesta, ¿no? Pero ese elemento de la visibilidad basado en la telemetría, las herramientas de explotación de la información y el concepto de que hay que determinar lo que está ocurriendo y la extensión de lo que está ocurriendo como una base para luego a partir de ahí meternos en la mitigación y la remediación, que hablaremos más. Un elemento que no es trivial, pero sin duda da mucho juego. Sí, la respuesta siempre es un poquito más complicada. ¿Vosotros? Yo voy a discrepar un poquito porque es verdad que estoy bastante de acuerdo y alineado con esto que comentáis. Lo que sí que es cierto es que también tenemos que separar, ¿no?, los tipos de incidentes. Hay incidentes sencillos y hay incidentes complejos, ¿no? Hay incidentes que requieren de cierta investigación y hay incidentes que, bueno, pues simplemente a través de mecanismos de prevención son fáciles de detectar y por lo tanto no es necesario accionar la alarma ni las luces rojas ni que entre el incident response ni que se empiece a hacer pues todo el triaje, todo el escalado del incidente y demás, ¿vale? Entonces, en ese sentido, y también llevándolo un poco a esta parte de la visibilidad, ¿no? Es decir, es cierto, hay que tener la visibilidad, hay que tener una pata en los distintos entornos multicloud de los que puede estar el cliente, pero evidentemente tiene que haber una base muy fuerte a nivel de prevención, porque cuanto más fuerte sea esa base de prevención, digamos que menos a la luz, ¿no?, va a salir ese plan de respuesta a incidentes que, en nuestra opinión, solo debería salir a la luz en esos incidentes que requieren más de contexto, más de investigación. Claro,
si me permitís, solamente por lo que comentabas, evidentemente, la parte de prevención es fundamental. De hecho, yo creo que ha habido, probablemente donde se ha centrado la inversión en ciberseguridad ahora. Entonces, ahí lo que tenemos es reducir el número de incidentes que luego vamos a tener que detectar y que responder, pero por supuesto es una pata que hay que tener en cuenta y que hay que ver. Pero yo, sinceramente, creo que son cosas diferentes. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Claro, que, a ver, yo al fin y al cabo veo que hay diferentes pilares. No quiero decir que pues, la visibilidad sea la principal que yo veo. Hay, evidentemente, es tan importante la visibilidad como la capacidad de prevención, como comentaba Miguel, también las herramientas para poder no solo identificar alertas, aquello que pita, sino también contar con una telemetría que cubra el plano del núcleo del sistema operativo, de todas aquellas operaciones que se registran, tanto como el plano del propio usuario, lo que ejecuta el usuario. Y toda esa telemetría explotarla es complejo, es muy complejo. ¿Cómo aprovechamos esto a día de hoy gracias a la tecnología que nos traen nuestros fabricantes? Pues por un lado contamos con un valor muy importante y es el aprovechar toda esa telemetría en los entornos cloud para aplicar tecnologías de machine learning y entrenar este sistema, de tal manera en el que vayamos afinando las detecciones basadas en nuevas amenazas de día cero que tienen como nexo de unión ciertos comportamientos que ya se han detectado previamente, ya que de lo contrario lo que vamos a hacer es sobrecargar aún más los propios equipos de seguridad con más y más y más datos, eventos que tengan que investigar. Lo que tenemos que hacer es ayudar al equipo de seguridad, no contratar más, no formarles más, sino ayudarles. ¿Cómo le podemos ayudar? Con mejores herramientas, más simplificadas y sobre todo, si es complejo contar con equipo de seguridad amplio, lo que tenemos que hacer es, ¿por qué no educamos al resto de equipos de IT que tenemos en la compañía? ¿Por qué no hacemos que las soluciones de seguridad se puedan comunicar de alguna manera, compartan un contexto con la herramienta plataforma de virtualización, por ejemplo, o con el administrador de red? No digo que trabajen como operadores de seguridad, pero sí que compartan ese contexto y habilitemos canales de comunicación entre ambos equipos, ya que generalmente trabajan en silos, están completamente aislados y cuando seguridad detecta una alerta, pues aísla un equipo. Esta información no se informa al equipo de gestión del puesto de trabajo. El usuario hace ruido, no sabe qué ha sucedido, es decir, esa falta de comunicación no están articulados y lo que va a ocasionar es más ruido y va a dificultar el tiempo de detección y de respuesta. Parece muy interesante lo que has comentado de reducir la carga y demás. Creo que lo hablamos en la parte de respuesta. Nos faltaba Álvaro, si querías comentar algo. Sí, lo que pasa es que yo creo que, aunque sea un poco complejo, lo ideal es darle la vuelta. Quiero decir, cuando tú realmente haces un cambio en el que llegas a empatizar bien con quien tienes enfrente, ¿no? Entre los 3 primeros minutos no puedes resolver la vida. Es decir, yo por lo menos no lo he conseguido prácticamente nunca. ¿Qué ocurre? Que generalmente lo que la gente te intenta expresar es que la estrategia que han llevado durante X años es una estrategia, digamos, permanentemente incompleta. Cuando no me pides un EDR, me pides un EPP, me pides un EDR con un Machine Learning, con un tal. Quiero decir, son diferentes capas que intentan seguir una estrategia que de por sí ya es una estrategia incompleta o fracasada desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, si tú das un paso atrás e intentas decir, vamos a ver, en vuestra vida, ¿qué es lo que realmente, por qué estamos aquí, ¿no? Tú pones el incidente en el centro de la mesa y dentro de poner el incidente en el centro de la mesa tienes que pensar cómo puedes desarrollar un incidente y qué implicaciones y qué significado tiene para cada uno de tus clientes. Porque es que es completamente diferente. Quiero decir, hay señores que tienen un nivel de madurez 1 y para ellos un incidente significa bloquear determinadas cosas y se acabó. Hay empresas que necesitan cubrir unas áreas, una superficie de riesgo en entornos cloud, elaborar mucho más los incidentes, saber quién le puede atacar, cubrir los diferentes aspectos, ser más preventivo, quiero decir, aplicar unas diferentes estrategias mucho más avanzadas que pueden estar más alineadas con su foco de negocio y con su riesgo. No hay una solución única para cada uno. Entonces, dentro de eso, lo bueno es irse un poco atrás y decir, señor cliente, ahora que le conozco, y dentro de que vamos a poner en su estrategia en incidente, vamos a dejar de pensar en CPU, cloud, sistemas operativos, etcétera, y vamos a pensar usted qué necesita para desarrollar un incidente, según usted lo entienda. Y hay muchísimas derivadas. Una derivada, por ejemplo, es, no necesito tecnología, necesito que alguien me ayude. Y dentro de ese alguien me ayude puede ser, te ayudo yo, empresa, te ayuda un partner que trabaja conmigo con mi herramienta, tú eres solvente para hacer esto, quiere decir, en tu roadmap está dentro de 3 años ser autosuficiente para poder desarrollar tus incidentes de ciberseguridad. Y en ese contexto tú vas evolucionando cosas. Por supuesto, para mí, los entornos cloud, de incident response, todo ese tipo de cosas, al final no dejan de ser elementos fundamentales para entender el ciclo completo de un incidente. Pero los incidentes, como tú bien decías, Luis,
pueden empezar una detección y acabar ahí, o un incidente puede ser mucho más elaborado y necesita herramientas diferentes. Hay gente que no necesita una serie de herramientas y por lo tanto no tiene sentido para mí ofrecérselas. Sobre todo por la madurez, claro. Complica las cosas, mete ruido, hace que, digamos, la eterna sensación de, Dios mío, ahora me vais a proponer otra cosa más. Que seguro que os pasa a todos, ¿no? Sí. Yo creo que está un punto mucho que es, nosotros le da mucha importancia a la labor del proveedor de servicios de seguridad, que está muy ligado a la madurez o falta de ese cliente en particular. Pero yo quería también ahondar en que la diferencia entre la prevención y la detección, que es absolutamente clara, y estamos de detección lo que no he sido capaz de prevenir, pero la detección también hemos empezado a verla no únicamente en reactivo, sino en proactivo. El famoso threat hunting, si queremos utilizar el anglicismo. Se puede hacer detección de cosas que no he prevenido y que no tengo ya los síntomas para reactivamente responder, y nosotros pensamos que sí. Volvemos a la riqueza de la telemetría, esa telemetría multidimensional. Nosotros hablamos de no menos de un año de telemetría. Nos parece que con los ataques más sofisticados, si quieres hacer realmente un análisis real de una situación más o menos compleja, la trivial que sea parado o no, hay una fuente de información suficientemente grande para hacer ese análisis y además suficientemente grande para que las tecnologías de Machine Learning, de Artificial Intelligence puedan realmente auto-mejorarse por sí mismos. Entonces, esa telemetría, esa riqueza, esas herramientas de manejo de la explotación, esa amplitud en los datos para realmente poder hacer la función, bien sea por el cliente final, bien sea por un vendor, ya sea por un compañero de viaje que puede dar esas capacidades que a lo mejor pues una compañía no tiene o ha decidido no tener, que lo cual es totalmente... Pero fíjate que esto que has dicho es interesante. Fíjate, yo tengo un incidente y necesito una cierta retrospectiva para analizar mi incidente, ¿no? ¿Qué es lo importante de un incidente? Lo importante de un incidente, evidentemente, es que no te pase. Pero dentro de que no te pase, y todos estamos aquí porque pasan, independientemente de lo buenos que seamos, que somos todos muy buenos, pasan. Tenga CrowdStrike, tenga lo que sea. Quiero decir, al final tú tienes un incidente, pero lo más importante de ese incidente es qué va a pasar cuando esto suceda. Que las implicaciones de ese incidente sean las mínimas posibles y, por supuesto, el tiempo de respuesta sea el menor posible. Para mí, la clave es el tiempo de respuesta. Y eso es fundamental. Yo lo aprendí, por supuesto, de la gente con la que yo trabajo. Yo no soy tan listo como para eso, pero los mantras que estaban dentro de mi empresa hacían mucho hincapié en la velocidad de detección. ¿Qué es la velocidad de detección? Tú pones el incidente en medio y todas las herramientas que arropan ese incidente tienen que trabajar para que, en lugar de tardar 1 hora, tardes 10 minutos. En lugar de tardar 10 minutos, tardes 1 minuto. Y esa es la clave. Entonces, tener la telemetría de 1 año es cierto que te puede dar un contexto histórico de lo que ha pasado y es útil. Pero delegar una tarea de threat hunting, que tiene que ser algo que debe ser continuo, digamos. Tú puedes ser muy bueno en hacer detección y puedes sumar X mil factores para ser más o menos preventivo y detectar determinadas cosas, pero eso no deja que haya un 5, 10, un 15% de cosas que tengas que hacer de una forma manual, con un analista especializado, totalmente actualizado en el momento. Esa labor de threat hunting yo no la quitaría jamás, independientemente del ámbito de que hablemos, que hablaremos luego del tema de cloud y demás. Ese threat hunting lo tienes que hacer en el momento, porque si haces un threat hunting 6 meses después, es como hacer un forense a alguien que ya está muerto 6 meses después. O sea, yo puedo saber por qué está muerto 6 meses más tarde, pero realmente yo me enfocaría mucho más en hacerlo muy enriquecido en ese momento, es decir, en darle todo muy preparado prácticamente al segundo, para que lo puedan consumir prácticamente al segundo. Y luego guardar un pequeño bucket de datos, un pequeño histórico de lo que ha sucedido, para que ver si efectivamente he estado comprometido, he pertenecido a una campaña, todo ese tipo de cosas. Pero para mí el tiempo... Pero déjame que una cosilla, porque estoy de acuerdo en toda la inmediatez y la necesidad, pero lo importante del análisis histórico no es la historia, es el elemento de la remediación de verdad, no la mitigación de verdad, sino la remediación. Llegar a inocular tu entorno para que no te vuelva a ocurrir, porque muchos de los ataques son repetitivos, con pequeñas variantes, pero en su mayoría son repetitivos. Entonces, si uno no consigue hacer el análisis real para ver cómo entró esto, por dónde entró, qué ocurrió, no puede inocular mi entorno. Entonces, nosotros vemos esa riqueza temporal, no tanto un análisis histórico post-mortem, sino a base de ese análisis puedo preparar mi entorno para que de alguna manera se pueda ir inoculando para que esto no vuelva a ocurrir una vez, ¿no? Entonces ahí es donde vemos un poco la riqueza de ese análisis. Digamos que ahí vuelves al ciclo de la prevención que comentaba él antes, entonces puedes volver a arrancar, digamos, a mejorar lo que tienes y demás. No sé si... Aquí yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Álvaro, pero también con lo que dice Miguel. Quiero decir, que clave es el tiempo de detección más allá del tiempo de respuesta, ¿vale? Es fundamental. Tienes que tener, evidentemente, capacidades para poder detectar lo antes posible una amenaza, digamos, de día cero. No voy a hablar de las conocidas porque esto, evidentemente, lo damos por hecho, ¿vale? Pero es fundamental contar con
esa telemetría retenida, ¿de acuerdo? Antes tenemos soluciones on-prem, ¿no? Las EDR de toda la vida han sido blades, servidores que almacenaban en terabytes de información todo lo que sucedía. ¿Y esto qué sentido tiene? No lo vamos a enfocar a día de hoy en el aspecto de tomar evidencia, generar un informe sobre el desastre que hemos tenido, sino de cara a una amenaza, como por ejemplo pasó hace aproximadamente más de un año, la de Sunburst, ¿de acuerdo? Para aquella de SolarWinds, se detectó, se descubrió pasado un mes, más de un mes y algo, casi 2 meses. Y durante todo ese tiempo se estuvo comprometiendo bastantes compañías grandes. Y es aquí donde el valor del haber retenido esa información, toda información bruta, me hace identificar el origen, todos aquellos activos que se hayan podido ver envueltos en ello y sobre todo, evidentemente, va a ayudar a la mitigación. Es decir, para mí, ninguno de los dos aspectos exime al otro. Son necesarios, son fundamentales, pero evidentemente también contamos, como decía Álvaro, que vamos al cliente, le decimos, hay esta nueva tecnología para este nuevo tipo de amenaza, porque evidentemente las amenazas avanzan. Decimos que utilizamos inteligencia artificial, redes neuronales para no hacer ciberseguridad, pero ¿qué pensamos? ¿Que los malos no tienen esto? Evidentemente que cuentan con sus propias redes neuronales para aprovechar la propia inteligencia artificial que ya tienen los fabricantes para saltar todos estos mecanismos. Lo que quiero decir es que hay que saber mandar el mensaje, pero también hay que saber descubrir qué necesita el cliente. Y sobre ese descubrimiento, ver qué producto encaja mejor en ellos. La empresa de zapatos probablemente querrá una solución avanzada de nueva generación, pero le saldrá, no le verá necesario capacidades de EDR a fondo. Quizá algo, un motor de comportamiento, un poquito de EDR, pues le puede funcionar, pero va a depender la fase de descubrimiento que tengamos con los clientes y sobre todo explicarles qué les aporta, como decía Álvaro. Esto que te digo aquí, que yo te ofrezco aquí, esta capacidad de EDR, este XDR, ¿a ti qué os va a aportar? ¿Cómo es vuestro entorno? Necesito conocerlo para entender qué vectores os pueden atacar y cuáles son los actores que van a estar, evidentemente, intentando entrar una y otra vez. Es muy importante esto porque vamos con el XDR en la boca desde hace tiempo. XDR. Todavía no está, o sea, es un mercado muy joven. No hay una estrategia realmente definida como tal, ni por Gartner, ni nada. Pero se está creando, va cogiendo forma. Y esto ayuda a las compañías. Y es algo para mí fundamental. ¿Por qué? Porque se apoya el principio del Zero Trust. A día de hoy sigue siendo Zero Trust puro y duro. Y el Zero Trust se lleva a SASE, el Zero Trust se está llevando también a la nueva tecnología de la ciberseguridad de Maya, Cyber Security Mesh, que es aprovechar 5G, aprovechar SASE y meter la capa de XDR para unir todo y protegernos sobre amenazas que ya están impactando grandes organizaciones. Es decir, avanza mucho, pero volvemos a lo mismo. Tenemos que entender qué necesita el cliente hoy, no qué va a necesitar mañana. Necesitamos el conocimiento para prepararles también. Si os parece, habéis introducido dos temas que me parecen interesantes y queréis, los vemos uno a uno los dos, que es el tema de cloud, que lo hemos comentado al principio, y el tema que creo que está muy relacionado con lo que estáis comentando ahora, es cómo consumir esta detección y respuesta. Le hablabais de servicio puro, a través de un partner, o sea, cómo... yo creo que ahí estamos un poco todos de acuerdo de que depende del cliente. Pero ¿cómo pensáis que esto puede evolucionar? ¿Cómo puede aportar valor? Fíjate, yo te lo voy... Adelante. Cogiendo lo que tú dices, me acabo de recordar qué curioso es esto. Continuamente los clientes me dicen, cada vez las cosas son más complicadas. Y cada vez me dicen, lo quiero hacer yo. Pues puede que sea yo, pero la mayoría de las veces yo, en mi día a día, no intento acometer tareas que son demasiado complejas para mí o que me van a suponer dejar otras 5.000 tareas para hacerlo. Quiero decir, intento enfocarme en las cosas en las que al final son importantes para mí y que me dan de comer. Es una cosa que nunca he conseguido entender. O sea, un cliente tiene muchas veces que aceptar cuáles son sus prioridades y se presentan delante de ti diciéndote yo tengo este problema porque mi amigo de aquí tiene una solución que le ha funcionado a él y por lo tanto a mí me debe funcionar. Pero generalmente no se paran a pensar. En mi día a día, que yo me dedico a hacer zapatos, como tú dices, o me dedico a vender tarjetas de crédito o lo que sea, dentro de mi vida, ¿qué es lo que a mí me funcionaría? Y eso que tú comentas forma parte del consumo. Yo puedo decirle al cliente, yo tengo una solución de XDR fantástica. Es más, tiene estos paneles aquí y esto se ve fantástico y te pinto una super bola de datos, no ya así, sino así de grande. ¿Para qué? Luego la tienes que explotar, efectivamente. ¿Cómo la explotas? ¿Tienes capacidad tú? ¿Te tienes que apoyar? ¿Tenemos que darte respaldo desde el fabricante, desde el partner? Yo creo que aquí, evidentemente, venimos de un modelo en el que el cliente quería tener el control sobre absolutamente todo, pero yo no sé cómo lo veréis los demás, que cada vez la tendencia está cambiando. Es decir, cada vez, digamos, el cliente pasaba a externalizar más esos servicios al partner
Y ahora estamos en un estado siguiente a ese, ¿no? Que es directamente, oye, si el fabricante tiene capacidad de darme este servicio, a mí me gustaría que fuera el fabricante el que fuera capaz de darme el servicio. Y volviendo un poco antes a esto de que hablabais de threat hunting, me parecía súper curioso las contribuciones que estáis haciendo, porque me parece fascinante cómo todos al final aplicamos la tecnología, aunque lo hacemos en distintas etapas o en distintos momentos, ¿no? Y evidentemente desde el prisma del cliente, si yo me pusiera en sus zapatos, yo diría, a ver, la capacidad que puedo tener yo con expertos en sistemas, con expertos en distintas disciplinas, ¿qué capacidad tengo yo de detectar una APT o un ransomware as a service que además por la parte de inteligencia, informes de inteligencia y demás, cada vez vemos que tienen más relaciones estos RAS con precisamente grupos de APT, técnicas, tácticas y procedimientos que ya no son efectivos para estudiar a una agencia gubernamental porque ya se han destapado, sí que son muy válidas para hacer ciertos movimientos laterales dentro de la organización. Y esa capacidad que sí que puede tener el fabricante, evidentemente por esa telemetría masiva, ¿no? a lo largo de todos los clientes y ese conocimiento, especialmente también por la parte de los analistas, porque bueno, las empresas que estamos aquí, ¿no? Todos contamos con un equipo de analistas, investigadores y demás, que tienen ese carácter focalizado en una región y que es capaz de compartir esa inteligencia focal, pero a nivel global, ¿no? Y entender la victimología y entender un poco, digamos, cómo esto se puede afectar a distintas empresas. Entonces yo creo que cada vez más, ¿no? Estamos viendo esa transformación, ¿no? de los servicios y que cada vez más va a ir hacia precisamente el fabricante para poder prestarlo. Yo lo que pasa es que me gustaría romper una lanza por un punto intermedio entre la capacidad de lo que puede hacer un cliente final él solo, la capacidad de lo que puede hacer un vendor con nuestras capacidades que tenemos todos, pero desde WatchGuard estamos muy convencidos en esa labor del proveedor de servicios de valor que también adecua ese conocimiento al entorno particular del cliente. Porque desde un punto de endpoint es muy sencillo, pero cuando ya lo miras desde un punto de red, de impacto de negocio de algo, no todo significa lo mismo. La misma acción puede significar cosas muy diferentes en un entorno en otro. Entonces, ¿quién adecua el conocimiento masivo a la situación específica que luego necesita una detección y una respuesta en ese cliente? Nosotros desde WatchGuard pensamos que ese es el proveedor de servicios. Puede ser el departamento de seguridad de una gran compañía, que es un proveedor de servicios para su compañía. Puede ser un externo, puede ser modelos híbridos, pero hay un elemento pragmático de lo que conceptualmente es posible hacer desde un punto para todo el mundo a ese punto de adecuación. Y es un equilibrio delicado, ¿eh? No digo que tengamos ahí una varita mágica, pero sí pensamos que esa compañía tiene las capacidades de seguridad y las relaciones con los vendors para coger esa información y la cercanía al caso específico del cliente final para dar un resultado final de seguridad para ese cliente. Y es una figura que para nosotros es súper importante y que tenemos muchísimo foco. Claro, yo creo que lo comentabais antes vosotros, es muy importante personalizar la solución al nivel de madurez del cliente, a sus necesidades y a su negocio al final. Entonces ahí yo en principio estoy de acuerdo con vosotros de que dependiendo de cada cliente, esa capa del proveedor de servicio es muy importante, puede ser que lleve el 100%, puede ser que lleve el 10%, puede ser un apoyo, pero evidentemente es algo que siempre va a permitir personalizar mucho más la solución. Fíjate que hay una cosa que... perdona. No, yo solo quería matizar una cosa, que yo hablaba un poco de la tendencia, pero evidentemente desde mi punto de vista esto siempre tiene que pasar por el partner, ¿no? Y evidentemente, aunque tú le puedas apoyar en esa parte más de explotar el threat intelligence, más de explotar ese threat hunting y demás, ¿no? Yo creo que cuando hay un incidente de seguridad y el analista que no tiene contexto sobre las máquinas del cliente te puede dar una serie de recomendaciones, puede emitir una playbook, pero al final tiene que ser alguien, o bien de la casa o bien del propio integrador, el que tenga el conocimiento de que eso es un directorio activo y las implicaciones que puede tener de cara, ¿no? a aislar la máquina. Solo por matizar, ¿eh? Adelante, no, Álvaro. A mí se me ocurren situaciones en las que nosotros tenemos perfecta cabida y es una cuestión de lógica. Cualquiera de vosotros tiene un montón de clientes, ¿vale? Incluso yo tengo un montón de clientes. Quiero decir, nosotros tenemos al final muchos clientes en los que tú puedes permitirte hacer, entre comillas, economía de escala, ¿vale? El poder que tiene un fabricante desde el punto de vista de el acceso, el coste de oportunidad de cada uno de estos servicios, te permite dar un servicio con una cualificación que es muy complicado de dar cuando tú reduces esta aproximación a un número de clientes mucho menor. Se lo puede permitir gente que tiene muchísimo dinero y muchísima gente dentro de su casa para poder hacer un nivel de detección y de trabajo equivalente. Pero al final, nuestra capacidad de capilarizar eso
no está en contra de los servicios que puedan nuestros partners. Yo me quiero acordar de mis partners me ayudan, mis partners están conmigo ahí. Entonces, al final, hay una cosa que es complicado que alguien como nosotros pueda hacer, que es la proximidad con el cliente. Yo no puedo, además siendo un incidente, lo sensible que puede llegar a ser a determinados aspectos que son cruciales. ¿Cómo comunico esto? ¿Qué tipo de cosas han implicado? ¿Cuál es el contexto real de esto? Esto te ha pasado porque estás dentro del foco de tal y probablemente te vuelva a pasar las contramedidas que tú lo has comentado antes. Al final, todo ese tipo de cosas hay que dar una digestión probablemente más elaborada. Esa digestión más elaborada viene en 2, 3, 4 semanas después, pero no viene justo en los 10 minutos después de que el ransomware as a service o cualquier otra cosa pase. Estamos juntos, quiero decir, no es una cuestión de canibalizar y no es una cuestión de clientes míos, es una cuestión de que cada uno pueda hacer cosas bien para que al final el cliente gane, que es lo que yo intento explicar siempre, ¿no? Es así. Hubo una cosa que está clara, Ricardo, y es que la seguridad, la seguridad como industria ya se proporciona como un servicio, desde el punto de vista de las soluciones como desde el punto de vista de los servicios. Ya lo proporciona un partner o lo proporciona un fabricante. Aquí, al menos a nivel nacional, yo creo que estamos de acuerdo que los clientes tienen una relación muy estrecha con los partners con los que trabajan. Los mismos partners proporcionan las capacidades generalmente no solo de seguridad, sino también de gestión de su centro de datos, de redes. Tienen esa confianza que, como bien decía Luis, pues que conocen ya la infraestructura. Entonces, romper esa relación o por saltar un fabricante de seguridad que le va a dar ese punto de vista más enfocado, no les compensa. Generalmente no les compensa. ¿Por qué? Porque cuando ya quieren esto, lo que piden al fabricante es ya un TAM. Pido un TAM, es decir, quiero mi técnico, ¿vale? Específico, enfocado en mi entorno, pero yo sigo con mi partner, trabajando con el partner con el que me está dando el servicio, que conoce mi entorno muy bien, que tengo muy buena relación con ellos y a su vez él la tiene con el fabricante que he contratado. Por lo que nosotros también creemos, como todos los que estamos aquí, que el canal hoy es fundamental, porque nos ayuda, por un lado, a llegar a más clientes, por otro lado, a reforzar las relaciones con los clientes que tenemos, pero sobre todo, que educan al cliente. Y esto es fundamental dentro de nuestra industria que, como decía, avanza pues, a pasos agigantados en función del tipo de amenazas y de ataques que vamos viviendo. Por lo que considero que a día de hoy hay algún que otro fabricante o alguna que otra administración pública que pueda pedir que el fabricante proporcione estos servicios. Sí. ¿Es realmente diferencial? No lo es tanto, ni es algo que yo, dentro de un porcentaje... Igual lo que ganas por un lado no, lo pierdes por el otro. Exactamente. Entonces, creo que es algo que se le tiene un poco de miedo por parte del cliente, pero porque realmente el partner ya le ha traído esa comodidad, esa seguridad y esa buena relación. Que habrá excepciones, como en todos lados. No quiero decir que demos peor servicio a los fabricantes que a los partners, no, sino que el partner ha trabajado mucho esa relación para entrar en ese cliente, quizás por otras vías también. Fíjate. Perdona, podríamos estar horas hablando de esto, entonces, además que creo que es muy interesante. Si os parece, un apunte muy corto de cada uno del tema de respuesta, ¿vale? Para no irnos a 2 horas en la mesa, ¿vale? ¿Qué pensáis que es lo más importante? ¿Dónde enfocaríais la respuesta? Un poco lo que habéis esbozado ya en algunos de los comentarios, un poquito para intentar cerrar y ver un poquito cuál sería vuestra aproximación en esto. ¿Quién quiere empezar? Yo sí queréis algún comentario de respuesta, porque además la respuesta no es solo de seguridad. En la respuesta tenemos que ser muy conscientes que estamos muy mezclados con el mundo IT. Hay un impacto operacional de ciertos tipos de respuestas que hay que... Entonces, esa independencia de la capa de seguridad de hacer cosas, cuando te metes en la respuesta, se difumina un poco. Entonces, nosotros pensamos que tiene que ser una respuesta que tenga muy en cuenta el impacto operativo, una respuesta que es muy procedural. No solo la respuesta, la detección también. Cuando tú tienes un proceso, el proceso puede ser compartido, el proceso te da homogeneidad, el proceso te da consistencia y el proceso te permite automatizar partes de ese. Pero el elemento fundamental de la respuesta es que tiene que ser muy rápida, después de una detección muy rápida, pero siempre pensando que hay que hacerlo en coexistencia con el mundo IT. Y a veces los que venimos de seguridad todavía pensamos, esto es seguridad y lo hacemos de seguridad, pero al final la seguridad es parte de un entorno de IT que da un servicio a un negocio y a un cliente final. Entonces, poder involucrar en la planificación, en la ejecución de los procesos al departamento de IT es fundamental. Poder hacerlo proceduralmente y luego ver cuando hay intervención humana o no automatización. Y por último, esa remediación a veces también es multidimensional. Puede ser que la remediación sea en el endpoint, puede ser que sea un elemento de red, puede ser que sea un elemento de identidad. La respuesta tiene que tener muchos elementos teniendo en cuenta esa capacidad de impacto operacional. Ahí, desde nosotros pensamos que motores de flujos, capacidad de poner todo eso en funcionamiento es realmente la magia de la remediación.
Ya termino cuando hubo hace unos años un énfasis de automatización radical en la respuesta. Yo no la he visto y me parece tremendamente complicada. No digo que no haya parte de automatización, que la hay, pero tiene que ser un poquito más selectiva por el impacto operacional de esa respuesta. Estoy de acuerdo con Miguel en el sentido de que automatización sí, automatización no. Automatización sí, con unos matices, es decir, tiene que estar bien definida. Es decir, se identifica pues, la vulnerabilidad que tuvimos de Log4j, ¿no? Pues se genera una regla en la que ante la detección de un comportamiento que intente explotar esta vulnerabilidad, tenga esta automatización. Bien, ahora, ¿podemos pasar esto en detecciones de menos severidad, es decir, de un ruido diario? Pues evidentemente no. Y luego, ¿qué conlleva esa automatización? ¿Cuál es la respuesta real de la automatización? ¿Aislar un puesto de trabajo, un servidor, disrumpir su servicio? ¿O la respuesta más habitual? Bloquear la ejecución de un proceso. Bloquear la ejecución de un proceso viene dada por una alerta. Esa alerta puede venir dada, como decía Luis, por una TTP, ¿no? Una técnica o pues una táctica, un procedimiento que es un movimiento lateral, hacer una numeración de objetos en directorio activo o intenta inyectar código en un driver o acceder a memoria de otro proceso, pero quizás ese comportamiento va definido por el proceso que se ejecuta una aplicación en un servidor. ¿Y qué ocasiona esto? Pues disrupción de servicio, bloqueo, aíslo, etcétera, y esto trae un problema. Es decir, automatización sí, pero evidentemente si viene definida, viene gestionada por las manos adecuadas y con conocimiento sobre la respuesta que hay que tomar ante este tipo de entornos. Para mí es un sí rotundo la respuesta, pero sobre todo lo que dijo Álvaro, el tiempo de detección va a ser todavía más fundamental que ese tiempo de respuesta, ya que es lo que va a marcar la diferencia en que nuestro entorno se vea comprometido o que haya ruido en nuestro entorno también, que es fundamental. Totalmente de acuerdo, pero sí que es cierto que en esto que comentaba Miguel hay un equilibrio complicado, ¿verdad? ¿No? Lo de ¿qué prima más, la seguridad o...? ¿No? Evidentemente la seguridad es una capa que tiene que extenderse a todo, ¿no? Y es un equilibrio complicado y al final yo creo que la parte más fundamental de la respuesta, independientemente de las capacidades que nosotros les podamos dar a los clientes y a los integradores, más allá de eso, hay una cosa que yo no sé en vuestra opinión, ¿vale? Pero que yo a veces me encuentro que no está tan a la orden del día como debería, que es el plan de respuesta a incidentes, ¿no? O sea, los procesos, claro, porque claro, muchas veces hablamos de tenemos tecnología, y en el caso que comentábamos antes, ¿no? Oye, esto llega en directorio activo. ¿Se puede aislar? ¿No se puede aislar? ¿Alguien lo ha puesto esto en algún papel? Hemos llegado a hacer un simulacro de cuáles las cosas que podemos acometer, tirar, siempre teniendo en cuenta qué es lo que te estás poniendo en juego, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo cuando ya tienes al atacante en casa que cuando estás haciendo un simulacro en papel, ¿no? Pero evidentemente tiene que estar muy alineado. Y yo creo que a veces es algo que a veces yendo a clientes no termina de estar... Es una asignatura totalmente pendiente. Totalmente. Es que no, a ver, yo lo siento decir, pero en los entornos que yo he trabajado, yendo a incidentes de respuesta como técnico, cuando llegabas al ruidoso, ¿por qué se está bloqueando este proceso que está recogiendo, que recoge logs y la solución me lo está bloqueando? ¿Por qué sucede esto? Bien, hay que definir el comportamiento, decir que este es el comportamiento que debe tener. Es decir, yo, si ejecuto un proceso, pues ya sea PowerShell, y mediante un script, el cual, por necesidad de ese proceso, debe inyectar código, pues, o acceder a recursos de memoria de otro proceso, pues, evidentemente eso tengo que añadirlo yo dentro de mis comportamientos permitidos, pero esa información que me la da, tendría que darlo, como bien dices tú, inicialmente el trabajar en colaboración con operaciones pues, de la aplicación desarrollada. Generalmente es a toro pasado, sí. Cuando ya viene el ruido y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Exactamente. Desafortunadamente no es así, ¿sabes que no es así? El día a día funciona así, en el que salen problemas, evidentemente el foco es protégeme, con todas las tecnologías que tienes, pero oye, que no me puedo bloquear todo. A ver, hay que definirlo, hay que monitorizar el entorno, hay que entender el entorno y no solo hablo de dispositivos, sino de aplicaciones, procesos, a qué horas se ejecuta cierto proceso por ciertos servidores y el entender eso requiere una fase de monitorización para luego elaborar la política, como bien decías, de prevención especialmente, porque yo necesito que las aplicaciones que se ejecuten no vamos a hablar de las aplicaciones desconocidas dentro de ciertas organizaciones que están aparecen constantemente nuevas versiones, que una aplicación desconocida, vamos a bloquearla. ¿Pero por qué me lo está bloqueando? Si no has definido esta política antes, pues va a suceder esto. Es decir, hay que entender el entorno para eso. Yo voy a ser muy sintético, que dice, respecto a la respuesta, porque además lo he pensado mientras vosotros hablabais, no es que tenga ningún mérito, pero bueno. La primera es, ¿quién me va a dar la respuesta? ¿Vale? Yo soy
yo tengo que saber con quién delego determinadas cosas tan importantes, tecnológicas, servicios, la mezcla de lo que hemos hablado. ¿Quién está ahí? ¿Este tío va a ser capaz de entender las cosas que me pasan? ¿Tiene gente dentro que está preparada? ¿Qué expertise tiene? ¿Tiene incident responder? ¿Esta gente realmente hace algo en el mundo o realmente acaban de venir ayer? ¿Vale? Todo ese tipo de cosas me las tengo que plantear uno. Una vez me lo planteo, evidentemente pongo el incidente, pongo el tiempo de remediación, pero lo fundamental para mí es exactamente eso, el tipo de respuesta, hasta dónde va a llegar y que evidentemente vaya a cubrir lo que me vaya a pasar, ¿vale? Antes hemos hablado de los servicios, pero hay una cosa que es muy importante que ha sacado a colación. ¿Qué pasa si mañana entra un vector de ataque completamente nuevo, sobre la que la velocidad de reacción probablemente de la gente del día a día, que tiene muchas cosas que hacer, no es la misma que un súper especialista que tiene todo el tiempo del mundo para aprender ese tipo de tecnologías? Al final, hay un tiempo en el que nosotros, como fabricantes, podemos responder a ese incidente rápido. Por ejemplo, ataques basados en directorio activo. Estamos volviendo otra vez a empezar. A nuestros clientes les estamos diciendo, esto está muy bien, usted sabe un montón de endpoints, es verdad, usted sabe un montón de ataques de red, muy bien, pero ¿y qué pasa con el directorio activo? El directorio activo funciona fantásticamente. No, pero es que hay determinados ataques aquí, especializados y tal. Y tenemos que volver a explicar el tema de la segregación, de la gente de seguridad tiene una determinada sensibilidad, una velocidad de respuesta. Es decir, volvemos otra vez a lo que pasaba hace 4 años, proporcionando herramientas para que ese tipo de cosas pasen. Entonces, al final, tener a alguien que sea capaz de entender lo que está pasando, para mí es crítico. Es decir, eso realmente es importante. Respuesta, en quién confías y qué cosas pones sobre la mesa. Bueno, lo dicho, podríamos estar horas hablando aquí, yo creo que es un tema súper interesante. Tenemos que acabar, pues simplemente daros las gracias a vosotros y a vuestras compañías, por supuesto, Kaspersky, VMware, WatchGuard, CrowdStrike. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, espero que haya sido interesante y hayáis podido pues expresaros correctamente lo que queréis decir y ojalá hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, pero bueno, hay que cortar aquí. Buenos días, muchas gracias a todos. Gracias. Desde CrowdStrike apoyamos la idea de que hay que reformular las claves fundamentales de un incidente. Sobre eso, las soluciones a este planteamiento son diversas. Es decir, nosotros tenemos una estrategia basada en inteligencia, nosotros tenemos una estrategia basada en tecnología y, por supuesto, en servicios profesionales, que creemos que son las 3 patas fundamentales para apoyar una respuesta perfecta para, dependiendo de cómo entiendan nuestros clientes los incidentes, cubrir sus necesidades. Al final, nosotros en CrowdStrike somos más de 4.000 personas trabajando con una experiencia de unos 10 años, únicamente enfocados a este tipo de problemática y de la resolución, con lo cual yo creo que somos una empresa de ciberseguridad puntera y muy madura en este sector para tener una opinión interesante para nuestros clientes. Bueno, desde Weather tenemos una aproximación muy específica para el mundo de la detección y la respuesta. Y empieza por el convencimiento de que la complejidad es quizás uno de los mayores problemas de la ciberseguridad. Desde ese punto de vista, nuestra respuesta tiene 2 partes. Por un lado, tecnológica, en lo que llamamos el Unified Security Platform, una plataforma que une los distintos vectores de seguridad que tenemos dentro de la compañía, el mundo del endpoint, el mundo de la seguridad de red, el mundo de la identidad, el mundo de los accesos Wi-Fi, por la parte tecnológica, y luego toda una parte de cómo llevamos nuestras soluciones al mercado, que es a través de proveedores de seguridad. De proveedores de seguridad gestionados, de una manera que consiguen unar la bondad de nuestras tecnologías, nuestros equipos globales, con la cercanía y la especificidad de la situación de cada uno de nuestros clientes. Pensamos que esa combinación de tecnologías y una forma de ir al go-to-market muy enlazado por partners de valor añadido es la solución que de alguna manera direcciona ese gran problema de la complejidad de ciberseguridad. En VMware creemos que tenemos que tirar abajo los muros que separan los diferentes equipos que forman las organizaciones de IT, con el fin de compartir el contexto de las detecciones sobre comportamientos maliciosos, amenazas de día cero, para que cualquier acción que se tome desde el punto de vista de seguridad, de las herramientas que aportamos nosotros, pues compartamos estas detecciones, esta información con el resto de equipos para que los propios operadores de los centros de datos tengan información valiosa, como pueden ser las vulnerabilidades y qué tipo a qué nos exponen y si actualmente se están viendo explotadas.
De la misma manera que aprovechamos nuestras capacidades de visibilidad para llegar no solamente a entornos tradicionales del cliente, sino también a entornos multicloud, protegiendo a los activos de los clientes tradicionales, como pueden ser estaciones de trabajo y servidores, así como también cargas de trabajo que se puedan encontrar o entornos de contenedores en nubes públicas, así como también en nubes privadas, aprovechando todo el potencial que aporta nuestra plataforma en la nube, que gracias a toda la tecnología de Machine Learning que ponemos a disposición de todos nuestros clientes. Kaspersky es una empresa de ciberseguridad dedicada a ofrecer soluciones y servicios a todos sus clientes. Lo hacemos desde la parte más tradicional del mundo de IT a incluso llegando a infraestructuras críticas, así como proveer una serie de servicios adicionales como puede ser la parte de la formación y acceso a inteligencia. Bueno, desde Vectra somos una compañía que desarrolla inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad para intentar detectar y responder a amenazas antes de que se conviertan en brechas. Nuestra aproximación es tener la mejor detección posible, ser capaces de entender cuáles son los comportamientos de los atacantes a través del kill chain, a través del ciclo de amenaza, para poder adelantarnos, para poder responder lo antes posible, reducir los tiempos medios de respuesta y a través del ecosistema de ciberseguridad poder responder, poder sacar al atacante antes de que llegue a su objetivo y que convierta esa amenaza en una brecha.